Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos a este que es su espacio Mujeres con Voz. Como les hemos dicho en otras ocasiones, para nosotras es un privilegio que se conecte en este espacio. Mi nombre es Mayra Brown y estoy para servirles. Le recuerdo, antes de iniciar con el programa de hoy, que usted tiene la posibilidad de ver este y todos los programas que hemos desarrollado desde este espacio en las redes sociales del INAM. Van a estar apareciendo en pantalla para que usted nos siga, interactúe con nosotras, nos deje sus comentarios. En Facebook nos encuentran como @inamu.costarrica, en Instagram como @inamu_cr y en YouTube nos encuentran como INAMU Costa Rica. Por favor, comparta con nosotras porque siempre le estamos generando contenido muy importante. Le recuerdo la línea gratuita que funciona de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Si usted no tiene saldo, no se preocupe porque puede llamar de manera gratuita. El teléfono es 846-26-827, que es lo mismo que decir 800 INAMU CR. No dude en utilizar este servicio que está a su disposición. En el caso de que usted tenga alguna duda puntual en algún tema de violencia, requiera apoyo u orientación, puede llamar de manera confidencial al 911. Ahí solicita hablar con la línea del INAMU y compañeras capacitadas la van a orientar y la guiarán para que usted pueda acudir a instancias respectivas a colocar la denuncia o bien aclararse en materia de violencia contra las mujeres. Recuerde, en el 911 se encuentran a su disposición 24 horas del día, 7 días a la semana. Allí no se denuncia, usted va a recibir orientación y apoyo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio con el tema de hoy. En Costa Rica, la lucha por la ciudadanía de las mujeres y su participación en asuntos públicos estuvo marcada por una larga cadena de esfuerzos de casi 30 años. El pasado mes de junio conmemoramos el Día Nacional del Reconocimiento de los Derechos Políticos de las Mujeres Costarricenses, una fecha histórica para el avance de los derechos humanos y políticos de las mujeres y la igualdad sustantivas entre hombres y mujeres y no discriminación como pilares centrales de la democracia paritaria. Adicionalmente, desde el pasado 14 de mayo, el país cuenta con la ley número 10.235, ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Una ley novedosa que será un instrumento para que las mujeres puedan ejercer sus derechos políticos libres de violencia, así como recuperar el papel que tienen las instituciones estatales, municipalidades, partidos políticos, entre otros, en el impulso de acciones para erradicar toda forma de violencia contra las mujeres en la política. Para poder hablar de esta nueva ley, definir qué es la violencia contra las mujeres en la política, cómo se vive esa violencia y a partir de la ley, cómo se puede denunciar todo tipo de violencia, hemos invitado a dos personas, un equipo de lujo, como solemos tener en este espacio. Ellas son la señora Cindy Quesada Hernández, ministra de la Condición de la Mujer y quien cuenta con una amplia experiencia como mediadora y consultora en temas de género, descentralización, liderazgo consciente, eficiencia y rentabilidad de organizaciones a través de la mejora de procesos, así como una amplia experiencia en temas de gobiernos locales. Doña Cindy, buenos días, un gusto tenerla aquí. Muchas gracias, muy buenos días, doña Karen también. Un gusto poder conversar sobre este y otros temas también que ya hemos tenido la oportunidad, pero especialmente el tema de la violencia en el ámbito político que sufren las mujeres, que es un tema que vivimos todas aquellas que de una u otra forma estamos liderando procesos de cambio también, no solo en el país, a nivel nacional, a nivel incluso local desde las organizaciones. Esta búsqueda incansable de los espacios de igualdad y de paridad para fortalecer las democracias trae consigo también nuevos métodos o formas de violencia estructurada que ya está dentro de sistemas patriarcales y la política no es ajena a esto. Entonces, como hemos venido avanzando en la conquista de espacios en la parte pública, la consecuencia ha sido que también hemos sido víctimas de nuevas formas de violencia
y en el ámbito municipal especialmente es donde estas se presentan con mayor claridad, tal vez a la hora de definir algunos de los tipos de acciones que van en contra del derecho de ese pleno disfrute de nuestros derechos políticos electorales. Entonces creo que importantísimo el espacio. Muchas gracias. Así es, no, muchas gracias a usted y gracias por darnos ese preámbulo tan importante. Y también nos acompaña la señora Karen Porras Arguedas. Ella es presidenta de la Red de Mujeres Municipalistas y directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales. Doña Karen, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. En efecto, este es un tema que tenemos que hacerlo llegar y hacer de conocimiento de todas las mujeres, mucho más aún con la responsabilidad que tenemos quienes trabajamos con mujeres en los territorios. Este es un espacio súper apropiado para discutir y para también dar a conocer los alcances de esta ley tan reciente. Así es, muchas gracias a las dos. Es importante señalar que desde la RECOM se han liderado procesos de asesoría, acompañamiento y capacitación a las mujeres y a grupos de mujeres municipalistas sobre la violencia contra las mujeres en la política. Igualmente, la RECOM ha sido una de las instancias estratégicas que, en unión con el INAMU y otros colectivos de mujeres, han impulsado la aprobación de esta ley. Realmente muy importante, como lo decía doña Cindy al inicio. Así que vamos a dar inicio. Si usted nos está conectando en este momento, se está conectando a todas las compañeras de organización, que se conecten, comparta esto, porque ya vieron que realmente es importantísima la información que vamos a conversar hoy. Vamos a iniciar con doña Karen. Doña Karen, quisiera que nos explique qué es la violencia contra las mujeres en la política. La definición que da la ley dice que es una práctica discriminatoria por razón de género, que es contraria al ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres, todo en concordancia con el principio de igualdad ante la ley de todas las personas. Además dice que es toda conducta que sea por acción u omisión dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o estén en ejercicio de un cargo en la función pública, que está basado en razones de género o de identidad de género, ejercida de forma directa o a través de terceras personas o por medios virtuales. De verdad que nosotros estamos muy satisfechos con esta definición, porque los derechos de las mujeres son muy difíciles de defender y que generalmente tenemos que hacerlo nosotras y generando buenas prácticas o se llaman acciones afirmativas. Acciones afirmativas. Y no estaban tipificadas. Ya hoy día están tipificadas cuáles son los temas o cuáles, e incluso por medios virtuales, que es una ley muy novedosa, porque hoy día la mayor parte de las agresiones hacia todas las personas, pero en especial hacia las mujeres, se dan desde los medios virtuales. Claro. Y vamos a presentar una acción para defendernos y yo se los dije un día de estos, los abogados me decían, no hay la libre, correcto, una acción. Y ahora ya la tenemos. De verdad que estamos súper satisfechos. Vamos a tener que ir viendo cómo avanza, porque solo cuando hagamos uso de la ley, claro, vamos a vivirla en realidad. Entonces, aquí tenemos que ir viendo cómo va avanzando los diferentes procesos que se vayan dando. Para la operativización de la ley. Claro, para ver efectivamente cuando se aplica. Así es. Así es. Doña Karen y doña Cindy, sabemos que este tipo de violencia se ha intensificado a medida que más mujeres llegan a los espacios de toma de decisiones, especialmente con el impulso de la paridad. Es así como las mujeres experimentan las consecuencias de la violencia en el ámbito político. Esas consecuencias pueden ser afectaciones en su vida personal y familiar,
así como repercusiones en su carrera política. Desde la experiencia de ustedes, ¿nos podrían mencionar algunos ejemplos de violencia contra las mujeres en la política? Desde que, y aquí es importante también hacer una aclaración. Creo que cuando hablamos de la política, hay que hablar de la política desde un concepto completo, integral, no solo la política electoral. Estamos hablando de la participación de las mujeres en el ámbito público, ¿verdad? Y no solo desde la parte pública gubernamental, sino desde que ella decide salir del ámbito privado, que es el históricamente aceptado para las mujeres, hacia organizaciones sociales, redes, activismo, todo esto que pone a la mujer en el foco como protagonista, la identifica a ella como un blanco típico de la violencia en el ámbito político. Entonces nosotros vemos cómo cuando generamos alguna apreciación sobre algún tema, viene alguien y tiene que explicarlo mejor porque nosotras probablemente no estamos claras o no sabemos cómo es que son las cosas. Lo que quisiste decir el fue esto, ¿verdad? Lo vemos en la desacreditación nuestra a la hora de generar conceptos, de generar algún tipo de criterio. Lo vemos cuando se van a conformar grupos de trabajo y a la mujer le toca a usted la secretaria, ¿verdad? Usted es la secretaria. Lo vemos en las alcaldías, donde la mayoría de las vicealcaldesas, aquellos alcaldes que no están sensibilizados y entienden el rol importante de las mujeres y su posición dentro de los procesos de toma de decisión, las utilizan como asesoras o las ponen como asistentes o le dan el tema social como un rebote incluso en contra del perfil académico que tengan, porque probablemente sea una ingeniera industrial que puede venir a mejorar los procesos, pero como es mujer, a usted le vamos a dar el tema social. Entonces no solo no le dan la valía que tiene el tema social en el desarrollo de las gobiernos locales, sino que al menospreciarlo creen que con darle a la vicealcaldesa ese rol la van a tener ahí y no se va a meter en los temas que realmente importan a su, ¿verdad? Desde su parecer. Desde su parecer. Y así podemos explicar los medios de comunicación en la manera como a veces generan noticias y dicen la alcaldesa divorciada. Sí. Por ejemplo, usted nunca va a ir a un medio de comunicación refiriéndose al exalcalde separado de hecho, ¿verdad? No. Pero sí en el tema de la mujer o peor aún, cuando se hacen referencias claras de conceptos o de ideas que las mujeres generan a la hora de solicitar el uso de la palabra. No, es que ya hablaste, o sea, ya levantan la mano para pedir la palabra e incluso estamos analizando que los reglamentos internos de consejos municipales están estructurados para ir limitando derechos políticos. Entonces cuando dicen, por ejemplo, solo un regidor puede hablar por fracción, y adivine quiénes generalmente son los que hablan, ¿verdad? Y a quienes se les invisibiliza y se les corta esa posibilidad de hablar. Es muy diversa. Es muy diversa sus manifestaciones. Pero sí son muy claros. Son muy claros, la sentimos, la evidenciamos, la vemos. Y hoy, gracias a Dios, vamos a tener un marco jurídico que nos va a permitir decirles a las autoridades responsables de poder ejecutar esta ley, señores, aquí hay una situación que amerita una sanción y una reparación. Entonces creo que por esa línea no solo celebramos la ley, sino que estamos ocupadas en darle lo antes posible la operativización que necesita a través de un trabajo conjunto. El INAMO ha venido, porque es parte de lo que la ley le dice, ha venido trabajando en la formulación del reglamento, pero desde la Unión de Gobiernos Locales, y doña Karen puede explicarlo, también vamos a hacer un trabajo conjunto para poder que este instrumento realmente en los protocolos que deben de aterrizar a los partidos políticos, a las municipalidades, sean bastante eficientes. Sí, y es que como dice Cindy, en efecto, es desde los consejos municipales, desde las municipalidades, desde nuestros gobiernos locales, donde hemos visto reflejado mucha la violencia política contra las mujeres. Quizá porque es el espacio más grande, 6,000 autoridades locales electas popularmente, y también porque poco a poco hemos impulsado el fortalecimiento o el empoderamiento más bien a que las mujeres se empoderen y participen en la política local. Y bueno,
esta política local no está exenta de la violencia que sufrimos las mujeres. Y digo sufrimos porque fíjense que cuando yo fui regidora, yo recuerdo, ahora que Cindy decía, y también leyendo algunas argumentaciones para prepararme para acá, leía donde hemos identificado en los consejos municipales a presidentes municipales varones que no le dan la palabra a las mujeres. Y como bien lo decías, el reglamento generalmente está hecho para que se pueda dar esta serie de violencias. Y recuerdo que cuando fui presidenta municipal en Atenas, en una oportunidad tuve abarrotado el Consejo Municipal, y eso fue hace 10 años atrás. Y era porque estábamos impulsando el plan regulador. Y recuerdo que un señor se levantó y me dijo, yo no voy a dejar que ese plan regulador pase, y mucho menos porque usted lo diga, señora. Y yo decía, si hubiese sido un hombre, estoy segura que no le hubiera dicho con tanta propiedad. Esa parte, por lo menos. Exacto. Y bueno, con el tiempo me dio la razón, porque al final, hace poco me senté con el señor y me dice, yo creo que tenemos que tener un plan regulador. Y entonces yo decía, bueno, probablemente porque ya yo me he ganado el espacio, pero lo he defendido con las uñas y con los dientes, él reconoce ahora la necesidad. Pero ¿cuántos años también Pero de trabajo, han pasado por supuesto? muchos años. Además, creo yo que también para la violencia contra las mujeres en los territorios donde hay mucho machismo en este país, se acrecienta. Y tenemos entonces que trabajar, Cindy, en no solamente, o estamos trabajando ya con el INAMU y también con las diputadas desde la Comisión de la Mujer, en instrumentalizar esta ley y llevarla a los consejos municipales, pero que además que no solamente las mujeres nos demos cuenta, sino que también los hombres, que yo estoy segura que además vamos a tener hombres hoy día que están aliados con nosotras, las mujeres, para respetar el derecho político que tenemos las mujeres. Yo las escucho a ustedes y me imagino a las señoras que nos sintonizan y deben de estar viendo y decir, uy, a mí me pasa eso. A mí me ha pasado eso infinidad de veces, o de pronto le pasó, y ustedes me pueden corregir, y dejaron de hacer su labor política, ¿verdad? Se retiraron. Así es. ¿Verdad? Porque tal vez en su momento, doña Karen, cuando este señor le dijo, ¿verdad? Esto fue un impulso, pero para también cuántas mujeres, más bien esto es una forma de que ellas se retiren porque, por supuesto, pero eso también las violentan. es parte de esa machismo estructurado, ¿verdad? Exacto. Ese patriarcado que no está cómodo con el hecho de que le hayan quitado parte del poder que históricamente le ha pertenecido. Entonces tenemos mujeres de consejos municipales donde compañeros regidores o incluso presidentes municipales le dicen, devuélvase a su casa a lavar los platos con el delantal, y se lo dicen en una sesión del consejo municipal. Pero no solo eso, entonces tenemos mujeres, y voy a poner aquí el caso de una compañera nuestra de gobierno, la ministra de Salud, que cuando hablan de las gestiones que ella hace, niña, es una mocosa, hacen insinuaciones sobre que ella logró llegar ahí por otro tipo de acciones y no por su capacidad intelectual, cuando es una mujer que tiene varias maestrías, porque además hay que demostrar por encima de lo normal la capacidad, porque vamos a ser doblemente juzgadas, doblemente criticadas. Y no nos critican por nuestras decisiones, nos critican simplemente por el hecho de estar ahí. Entonces le quitan el valor a las opiniones, a las decisiones, y siempre explican que probablemente es porque hay un hombre detrás de las decisiones, porque no pueden o todavía no conciben esa capacidad que tenemos las mujeres, no solo de estar preparadas, de tomar decisiones, sino de tener experiencia. Y aquí hay algo fundamental. Si bien es cierto, esta ley tiene sanciones, que es lo que necesitábamos para ver si logramos hacer este cambio, el componente principal que tiene la ley es el componente preventivo.
Nosotras lo que ocupamos es que se dejen de dar los hechos que coartan nuestros derechos políticos. Queremos generar a través de una cultura de paz, de una cultura donde nosotras podamos desde la base de los derechos humanos tener igualdad de oportunidades, no solo de participación política, sino del ejercicio del poder político. Porque a veces tenemos la participación, pero no el ejercicio del poder. Claro, y ese claro. también es un tema que tenemos que tener claro, que es lo que necesitamos buscar, porque todo lo que atañe a la ciudadanía, donde el 50% es la mujer, las decisiones deben sí o sí de contar con la perspectiva y con la opinión y con la decisión de las mujeres en la toma. Entonces creo que la prevención que tiene esta ley es fundamental, pero además hay que seguir trabajando más allá. Nosotras tenemos que procurar a través de los programas de nuevas masculinidades, de generar espacios libres de violencia, no solo en la política, en las calles, en los hogares, porque la violencia es un flagelo que hoy tiene a Costa Rica sumido en una situación sumamente preocupante, donde vemos ya a nuestros niños y niñas incluidos. Hablamos de el bullying en las escuelas, hablamos del abandono de los hogares hacia los niños, que se vuelven de nuevo a la delincuencia, y eso lastima a la comunidad, lastima a la sociedad, pero sobre todo a un país que tiene que apostar por esa cultura de paz que para nosotros es natural. Entonces necesitamos realmente volver a enalborar desde todos los ámbitos, y el político es uno de ellos, esa igualdad de la que carecemos en este momento y que es la única manera de consolidar democracias. Así es. Se me adelantó un poco la pregunta porque justamente le iba a preguntar por ahí. Doña Cindy, usted que trabajó en el impulso de la aprobación de esta ley, yo sé que ya me lo fueron diciendo, pero ¿qué beneficio traerá la aplicación de esta ley contra la violencia hacia las mujeres en la política? Bueno, primero creo que yo podría hablar de este proceso de formación de la ley, y si querés para que compartamos la palabra, Karen va a hablar un poquito de beneficios específicos. Este proceso de formación de ley nos deja varias experiencias o lecciones aprendidas. Primero, la importancia de validar los esfuerzos internacionales, porque hubo primero una ley marco que se generó a través de la CIM, de la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, que nos permite, y algunos ejemplos como en Uruguay, si no me equivoco, que nos permiten a nosotros tener algún antecedente y que nos ayuda a formalizar la ley. Entonces, los ejercicios internacionales sobre la defensa y el camino hacia la validación de los derechos de las mujeres es importante. Otro tema que yo validaría es que es una construcción conjunta. Esto no salió de la noche a la mañana o de un despacho de un diputado. Tiene 12 años, tuvo 12 años esta ley, fue archivada, fue vuelta a poner en la mesa de debate, y hasta que hubo un momento en donde todas las mujeres de diferentes colectivos, con más de 100 consultas, participamos de manera activa para impulsar este proyecto de ley, donde hubo varios gobiernos que de una u otra manera la fueron reviviendo para que no muriera, y creo que eso es muy valioso. Esto demuestra que cuando las mujeres nos unimos y con aliados hombres que también entienden que esto es un problema de Estado y que es un trabajo entre los dos, podemos hacer que las cosas pasen. Entonces creo que es importante validar esto. Y otro punto, que no solo se limita a la violencia política desde el punto de vista electoral, que es un tema de analizar la violencia política en su criterio amplio, como lo menciona la CEDAW, donde hay que incluir gobiernos estudiantiles, organizaciones sociales, cooperativas, los colegios profesionales, en todos estos ámbitos donde la mujer toma protagonismo en la toma de decisiones a lo público y político. En algunos ámbitos se da violencia, se da violencia política, y por eso la importancia de definirlo desde un punto de vista amplio y no limitarlo solamente a la política electoral. Y sobre los beneficios, bueno, tal vez Karen quiera. Lo primero es que tenemos un marco el regulador, una ley en la cual nos podemos acoger para defender nuestros derechos. Ahora mencionábamos
que las alcaldesas, que son muy poquitas, 13 alcaldesas, ahora tenemos un poquito más, tal vez 15, porque asumieron otros puestos algunos alcaldes, y por su liderazgo siempre son cuestionadas, más cuestionadas que los hombres, y en diferentes espacios. En los consejos municipales, muchas veces a las mujeres alcaldesas les ha costado mucho en un consejo municipal abrirse espacio. Y bueno, hoy tiene ya el artículo 8 de la ley, le dan definiciones claras y concretas a los consejos municipales para que reglamenten, y estamos esperando que el reglamento del INAMU ya conocerlo de una línea para impulsar a los consejos municipales que aprueben sus propios reglamentos. Y ahí tenemos mujeres en esos consejos, y esas mujeres queremos que se apropien de este instrumento para que sepan utilizarlo y que defiendan sus derechos. Claro. Además, da sanciones. Esas son las que les iba a preguntar. Y cuando hay una sanción donde a usted le dicen, si usted sigue por esta línea, o perdón señor, por haber cometido usted este acto de violencia en el ámbito político en contra de la mujer, va a perder sus credenciales o va a perder la posibilidad de volver a postularse para un cargo público, o además, o sea, son sanciones concretas, ¿verdad? Que no es lo mismo como hasta ahora, que lo podíamos llevar a la parte ética de los partidos políticos, si es una sanción moral o es un llamado de atención. Y que no terminaba en mucho, nunca, porque probablemente en nada, ¿verdad? Porque al final en los mismos comités de ética están los hombres, ¿verdad? Entonces, ya ahora existe el tipo penal, bueno, no es un tipo penal, creo que esta es una variación que a mí me pareció importante, y voy a hacer la aclaración. Es un tipo de sanción administrativa, ¿verdad? Y diferencia de la penal. ¿Por qué es importante hacer este señalamiento? Porque en Uruguay, por ejemplo, tenía un alto componente penal, y el día de hoy yo creo que nadie ha sido sancionado. Esta, al incorporar sanciones más de tipo éticas, políticas y administrativas, va a tener muchísima mayor posibilidad de aplicación, porque no tenemos que entrar en el tema penal. Ya cuando las agresiones, y eso no implica que usted no pueda llevar un proceso paralelo. Exacto. Proceso paralelo en el ámbito político, como violencia política, y en el ámbito privado como una querella por delitos contra el honor. O sea, no son excluyentes. No son excluyentes. Seguiremos, y probablemente nos va a facilitar la comprobación de delitos en el ámbito privado, ¿verdad? De acción privada, si tenemos una resolución sancionatoria, donde se aclara el hecho donde se cometió el acto, ¿verdad? Tipificado por la ley. Entonces creo que nos genera no solo mayor seguridad jurídica, pero sobre todo, y aquí de nuevo quiero rescatar, si bien es cierto, la sanción es la que te persuade de cometer el hecho, la idea es que ojalá no tengamos que persuadirlo, sino simplemente que vayamos entendiendo que esas actuaciones que hoy estoy cometiendo son incorrectas, atentan contra la democracia, atentan contra el disfrute pleno del ejercicio de sus derechos políticos de las mujeres. Claro, que empujan el cambio social y cultural que se requiere. Que es el que se debe requerir. ¿Qué situaciones sanciona? Bueno, la ley da un marco general que necesitamos venir a centralizar o aterrizar en un reglamento, porque no lo van a aplicar no es aplicable a un solo sector. Cada uno de los implicados va a tener que elaborar su propio protocolo, porque las acciones son variadas. Por ejemplo, no es lo mismo las acciones que se generan desde el seno de un partido político, que limitan los derechos políticos de las mujeres dentro de la participación activa de esta organización, que lo que se genera desde el punto de vista del Consejo Municipal o de las municipalidades, de los alcaldes con las vicealcaldías o viceversa. Son acciones más directas. Que son acciones más directas, pero también en términos generales, todo aquel uso indebido de la imagen de la mujer,
porque también desde las organizaciones políticas y públicas, las mujeres en términos generales son víctimas de violencia a través de medios de comunicación, a través de redes sociales. Entonces, si bien es cierto, es muy general, es muy amplia, se van a ir detallando según los protocolos a donde se deba de aplicar. Para eso el reglamento que está desarrollando el INAMO va a venir a darnos los parámetros generales, pero sancionan aquellas acciones que vayan a menoscabar los derechos políticos de las mujeres, la imagen de las mujeres, que generen o que promuevan la renuncia de mujeres a los puestos en los que ha sido nombrada, por ejemplo, por el acoso que se genera. Entonces es un tema donde no solo se ve temas de acoso, de presión, de imposibilidad de desarrollo pleno de sus derechos políticos, sino que en general en temas amplios la participación de las mujeres que se vea coartada por acciones u omisiones de otras personas en el ejercicio de sus derechos. Y creo que aquí es importante que no sé si lo mencioné antes, pero que no se hace que no es excluyente de los procesos de acción privada que puede ir generando o accionando las mujeres que se sientan violentadas en su derecho al honor, por difamación, por calumnias, porque no son excluyentes, ¿verdad? Es complementaria. Es complementario, y eso creo que es una fortaleza de la ley, que las sanciones son de tipo más administrativo para no entrar en las diferencias, como mencionábamos, de otros instrumentos que hay, por ejemplo, en Uruguay, que es tan de tipo penal que al día de hoy yo creo que no se ha sancionado a nadie. Claro, claro. Yo sé que ustedes que nos ven ahí desde su casa, desde el celular, de camino, yo estoy segura que las mujeres en particular deben sentir este aire, ¿verdad?, que tenemos en esta entrevista, de que esta ley realmente constituye un instrumento poderoso, ¿verdad? O sea, es una herramienta que ha sido a lo largo de muchísimos años trabajada, construida, exacto, y llega a ser, ¿verdad?, como una concreción de un trabajo de años de tantas mujeres que están en el ámbito político. Y de verdad que queremos que eso quede aquí escrito, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? No es un tema solamente de mujeres, es un tema de derechos humanos y de democracia paritaria. Doña Cindy, el INAMO ha manifestado que la gran deuda que presenta esta ley es la exclusión parcial de las organizaciones sociales. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Bueno, dentro del proceso de participación y de consulta que se llevó a cabo a la hora de elaborar este último proyecto de ley que culminó en la ley 10.235, participaron activamente mujeres desde la sociedad civil organizada, de grupos comunales, de grupos asociativos, desde colegios profesionales incluso, y se sacaron todas estas organizaciones sociales de la aplicación de la ley. Entonces hubo un sinsabor importante porque ellas participaron del proceso de consulta, ellas están claras que ellas también sufren violencia estructurada en las organizaciones comunales donde la mayoría de las mujeres impulsan los procesos, pero quienes toman la decisión son un grupo de señores, ¿verdad?, que son los presidentes en su gran mayoría de las asociaciones de desarrollo. Y que excluirlas también genera violencia, ¿verdad? Y que excluirlas genera violencia. Entonces, lamentablemente en el proyecto, en esta ley, fueron excluidas, pero ya se hizo una solicitud formal por parte de las organizaciones, hicieron una presentación en la Asamblea Legislativa de una modificación a la ley para incluirlas como estaban en el texto original, y esperamos poder impulsar ese proyecto y que los señoras y señores diputados lo asuman y cumplan con esa deuda hacia las organizaciones sociales. Así es, así es. Bueno, a pesar de los grandes avances, todavía se mantiene y reproduce constantemente un sistema patriarcal que define roles, mandatos y estereotipos para las mujeres y los hombres, como lo han dicho las invitadas en el día de hoy. Referirse a la violencia contra las mujeres en la política implica reconocer que esto responde a un continuum de la violencia de género contra las mujeres. Cada manifestación constituye un obstáculo enorme para quien lo vive y remite un mensaje también, lamentablemente, para el resto de las mujeres en el sentido, ¿verdad?, cuando es también negativamente, que cala en las carreras políticas individuales y colectivas de todos, de todas. ¿Qué consideran ustedes de lo que les acabo de decir de este texto? Que tenemos una herramienta riquísima, poderosa, pero que tenemos que implementarla. Que la violencia no va a desaparecer porque la ley esté ahí. Todo lo contrario, yo creo que además tenemos un marco jurídico ya que nos cobija
y con la jurisprudencia que se vaya dando, conforme se vaya aplicando, vamos a ir también aprendiendo porque, como bien lo decía Cindy, son muchos los escenarios donde vamos a tener que trabajar. Yo creo que el de ahora, el que toca, es la reglamentación, y en la reglamentación tenemos que ser muy participativas. Porque no es lo mismo, y ahora entonces me pongo el sombrero de la Unión Nacional de Gobiernos Locales, no es lo mismo una municipalidad en San José que una en Limón, una en Guanacaste o una en la zona norte del país. Y entonces vamos a tener que hacerlo participativamente para que las mujeres se apropien, para que las mujeres también pongan su granito de arena y también pongan su perspectiva desde su localidad o desde su comunidad o desde sus vivencias, y poderla reglamentar en cada área de este país. ¿Dónde pueden acudir las mujeres que sufren violencia en la política? Al INAMU. Así es. Y, a ver, nosotras desde la Red Costarricense de Mujeres Municipalistas las orientamos, pero definitivamente en este país y cada vez más las redes tenemos que estrecharnos con el INAMU para concretar esos espacios y para facilitar a las mujeres las condiciones para que se animen también ellas a llegarles y para facilitarles. Es que a veces atendemos a una mujer en la zona norte, desde una municipalidad, y digo desde la SOFIN, por ejemplo, que tienen mucha claridad de cuál es el traslado y que quizá donde lo ven tan engorroso o donde se sienten que es muy engorroso, desisten. Así es. Ahora, la ley y lo particular de esta ley es que a través de la reglamentación y los protocolos van a poder tener la hoja de ruta definida. Entonces, si es en la municipalidad, ¿a dónde acudir para hacer la denuncia? ¿Quién es el que recibe la denuncia? ¿Cuál es el trámite que se le da? ¿Cómo se formula, verdad? A lo interno de cada institución, esa hoja de ruta de cuáles son los pasos, porque si bien es cierto el INAMU va a colaborar con esa línea de dirección, van a ser cada una de las instituciones donde se dan estos hechos, porque otro va a ser también el Tribunal Supremo de Elecciones, ¿verdad? Porque hay que hacer para la pérdida de credenciales, evidentemente. Entonces, hay una serie de protocolos que hay que definir para que nos generen a nosotros la certeza jurídica de cuál es la hoja de ruta, dependiendo en qué ámbito yo siento que se me están coartando mis derechos políticos para yo poder accionarlo. Si es en un partido político, a través del comité de ética, o que si va a ser a través del comité ejecutivo. Esos detalles son los que deben de quedar muy bien plasmados en el reglamento y en los protocolos de aplicación. Pero ya hay una ley, hay un marco jurídico que nos dice que esas acciones tienen consecuencias jurídicas de tipo administrativo, ético y administrativo, ético y ¿cuáles? Son tres tipos de perdón. Ahorita no lo dice ni así, no hay ningún problema. Ella ya lo dijo, de hecho, fue que se nos acaba de olvidar a todas. Sí, ahorita no lo dice, no hay ningún problema. Vamos justamente cerrando, ¿verdad?, el espacio. Y me gustaría hacerles esta pregunta muy concreta. Algunos consejos para las mujeres que están en la arena política y para aquellas que quieren ser tomadas en cuenta, pero les da miedo incursionar en este mundo. Doña Karen, tal vez usted. Es importante recordar que hay mujeres que han dado grandes luchas para que nosotras hoy día ocupemos esos espacios que hasta hace poco tiempo nos han sido limitados. En reconocimiento a esas mujeres y a muchas otras que abrimos espacios desde donde estemos, desde la trinchera en la que estemos, tenemos que aventurarnos, tenemos que dar un paso adelante,
tenemos que participar en los espacios políticos, tenemos que abrir espacios políticos para otras, tenemos que atraer también a mujeres jóvenes, que creo yo que cuando vamos a los diferentes lugares de donde nos encontramos, casi que siempre somos las mismas y tenemos que atraer a esa juventud vigorosa que se siente incluso limitada muchas veces desde lo local, sobre todo por esas actitudes que hay en los consejos municipales o que hay en las estructuras políticas o que hay en los partidos políticos. Yo creo mucho en las mentorías y me gusta mucho que las mujeres como doña Cindy, como muchas que están en la red costarricense de mujeres municipalistas, podamos atraer, formar, acompañar a muchas mujeres para que, como nosotras, puedan participar en estos espacios y puedan impulsar a otras mujeres a que participen. Así es. Doña Cindy. Pues yo les diría que tenemos hoy un marco jurídico que nos permite validar más nuestra participación, que seamos valientes como lo fueron las sufragistas hace 70 años que lucharon realmente contra un sistema y que lograron hoy la posibilidad de que tengamos no solo el derecho al voto, sino a la participación. Las invito a que den el paso al frente y sigan llevando esos procesos de liderazgo, pero ahora desde lo público, ¿verdad? Ya no solo desde lo privado o en tras bambalinas, sino que den ese paso al frente, que somos nosotras las llamadas a generar el cambio que se necesita en este país para lograr una democracia paritaria y que tenemos que estar en los puestos de toma de decisión. Quedaba pendiente la otra sanción, que son de tipo político. Y creo que esa a los políticos les duele más. Muy bien. Y por eso me gusta y creo que vamos encaminadas hacia la posibilidad de que las mujeres se sientan acompañadas, no están solas. El INAMU siempre va a estar ahí para darles una guía, pero creo que hay una gran posibilidad a través de la red municipal, red de mujeres municipalistas, de donde también soy parte, en su momento cofundadora, junto con muchas mujeres valientes que decidimos dar ese paso. Hay muchas herramientas, la capacitación, la generación de habilidades blandas, para poder tener claros el tema de las negociaciones. Necesitamos generar equipos de trabajo y una serie de requerimientos que en el ámbito público son esenciales, son fundamentales para podernos sostener dentro de nuestros puestos. Y no solo eso, sino inspirar a otras mujeres a que sigan esa lucha y ese camino. Así es, por si usted le quedó alguna duda, tenemos ley 10.235, ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la política. Muchas gracias a las dos mujeres valientes por este trabajo y a todas las mujeres, por supuesto, que hay detrás de este trabajo. A las dos, muchísimas gracias. Doña Karen, doña Cindy, muchas gracias por el espacio y por compartir con nosotras. Ojalá que usted también comparta esto con sus compañeras, como les decíamos al inicio, compañeras de organización, familiares, mujeres que quieren realmente incursionar, como ya lo dijeron ellas dos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotras. Recuerde, 911 para asesoría u orientación en casos de violencia y la línea gratuita 846-26-827 en materia de derechos humanos de las mujeres en general, 800 INAMU CR. Muchísimas gracias, esperamos vernos muy pronto y después de este programa inspirador, muchísimas gracias. Nos vemos.